pinceladas que a mí siempre me parecieron magníficas, que son, él entendía también la meditación como el movimiento del amor. Y ahora vamos a leerlo en sus palabras para que lo veáis. La meditación es comprensión, pero, fijaros, la meditación del corazón es comprensión. Solo con el intelecto no observaremos puramente, sin el movimiento del yo. Entonces, él introduce aquí como un pequeño apéndice. Necesitamos el corazón, necesitamos el afecto, el cuidado, el amor, si de verdad queremos comprendernos sin el yo, sin el movimiento del pensamiento. Fijaros lo que dice: si quiero comprender a alguien, no puedo condenarlo, tengo que observarlo, que examinarlo, tengo que amar la cosa misma que observo. Si queréis comprender a un niño, debéis amarle, no condenarle, debéis jugar con él, observar sus movimientos, su idiosincrasia, sus modos de comportarse. Pero si no hacéis más que condenarle, resistirle o censurarle, no hay comprensión del niño. El florecimiento de la meditación es la bondad. O sea, a través de la meditación, a través de esta comprensión, surge la bondad. Pero fijaros lo que dice: la generosidad del corazón es el principio de la meditación. Digamos que la bondad y la generosidad aparece al principio y aparece al final. Parece que está todo en círculo. Ya lo decía un dicho budista: bien al principio, bien en el medio, bien al final. No puede haber meditación sin generosidad, sin bondad, lo cual es estar libre de orgullo, nunca escalar la ladera del éxito, nunca saber lo que es ser famoso, lo cual es morir para cualquier cosa que se ha conseguido, en cada minuto de nuestro día. Únicamente en tal tierra fértil, en esa generosidad, en esa bondad, la bondad misma puede crecer, puede florecer, y la meditación es el florecimiento de la bondad. Fijaros, la meditación es una de las cosas más extraordinarias, y si uno no sabe lo que es la meditación, es como un ciego en un mundo de colores brillantes, de sombras y luz en movimiento. No es un asunto intelectual. Fijaros, a pesar de todo lo que hablábamos de la meditación como comprensión profunda, sino que cuando el corazón penetra en la mente posee una cualidad muy distinta. Entonces es realmente ilimitada, no solo en su capacidad de pensar, en su movimiento como yo, de actuar eficazmente, sino también en el sentido de vivir en un vasto espacio en el que uno forma parte de todo, de todas las cosas. Fijaros, y aquí lo dice ya de forma rotunda: la meditación es el movimiento del amor. No es el amor a uno o a muchos, es como el agua que uno puede beber de cualquier jarra, ya sea de oro o de barro, es inagotable. Y sucede algo peculiar que ninguna droga o autohipnosis puede producir. Es como si la mente se adentrara en sí misma, empezando por la superficie y profundizando cada vez más hondo, hasta que profundidad y altura pierden su sentido. En este estado hay completa paz, no el contento que se ha producido a través de la gratificación, sino una paz que posee orden, belleza e intensidad. Esta meditación no puede ser aprendida de otro. Uno debe empezar sin saber nada al respecto y avanzar de inocencia en inocencia. A veces mis amigos en los talleres de meditación vienen a aprender a meditar. Lo que pasa es que a veces a lo mejor se llevan un chasco cuando les digo que nada puedo enseñarles, porque la meditación no es algo que puedas aprender de otro en esta misión. ¿Entendéis? Fijaros esta que también tiene una gran profundidad. En la meditación uno nunca sabe dónde se encuentra, a dónde va o cuál es su fin. Uno no sabe cuál será su próximo paso. Es la tierra sin caminos que hablaba Krishnamurti. El terreno en el que la mente meditativa puede empezar. Fíjate dónde empezamos. Es el de la lucha, el dolor, el de la dicha pasajera, el de nuestra vida diaria. Ahí debe empezar, estableciendo orden, y a partir de ahí moverse sin fin. Pero si lo único que nos preocupa es producir orden, o sea, alcanzar ese estado de ser, esa conciencia superior, entonces ese mismo orden, ese mismo anhelo realmente generará su propia limitación y la mente será su prisionera. De alguna manera, en todo este movimiento, uno debe comenzar por el otro extremo, como diciendo que no hay método, por la otra orilla,
y no estar siempre preocupado por esta orilla o el modo de cruzar el río. Uno debe tirarse al agua sin saber nadar. No hay método. Y la belleza de la meditación, fijaros, para él es que uno nunca sabe dónde se encuentra, a dónde va o cuál es su fin. ¿Entendéis? La meditación como descubrimiento, como investigación, ¿qué sabemos lo que vamos a descubrir? De modo, ya para terminar, no existe la meditación deliberada. Fijaros lo que dice. De modo que ahora vamos a meditar juntos. No deliberadamente, porque no existe la meditación deliberada. Es como dejar la ventana abierta y el aire llega cuando quiere. Cualquier cosa que el aire traiga, sea como fuera la brisa. Pero si esperan que las brisas lleguen porque han abierto la ventana, estas jamás llegarán. El anhelo de alcanzar, de ser. La ventana tiene que ser abierta por amor, por eso habla de la meditación como un movimiento del amor. Por afecto, desde la libertad. Por eso quería que el hombre fuera realmente libre. No porque uno desee algo. Y ese es el estado de belleza. Ese es el estado de la mente que ve y no exige nada. Y simplemente ya para terminar, yo quería que hubiera unos minutos para que pudierais preguntar y dialogáramos todo lo que pudiéramos, pero solo tenemos unos minutos. Yo he querido hacer esta charla así porque realmente quería que fuera Krishnamurti, o sea, lo que se ha dicho hoy, como creo que habéis visto, ha sido realmente lo que él dijo, no es mi interpretación, os lo digo sinceramente. Llevo muchos años trabajando en su filosofía, he intentado buscar textos que intentaran transmitir la esencia de su propuesta. Entonces, realmente, fijaros que esto, indudablemente, supone un pequeño matiz, un matiz distintivo respecto de la meditación tradicional. Es como si quisiéramos aprender a meditar para dejar de meditar. ¿Entendéis lo que quiero decir? Eso también es un dicho que se utiliza en meditación tradicional, pero en Krishnamurti es clarísimo. Y por ello, pues yo quería esta charla enfocarla así, sobre todo por él, por Krishnamurti, porque realmente él, al final de su vida, muchas veces a mí me dio pena que reflejara cierto pesimismo de que no había sido comprendido en el siglo XX. Entonces, por eso, como os he dicho al principio, yo creo que debemos meter el optimismo al máximo para que de verdad sea comprendido por lo menos en el siglo XXI. Y ese es el trabajo nuestro. Y por eso he querido ser fiel a sus textos y he querido que leyéramos sus textos porque son claros y diáfanos, y realmente no tan difícil de comprenderlos. Lo que pasa es que hay que escuchar muy atentamente. Bueno, yo muchas gracias, pero tenemos unos minutos si queréis hacer alguna cuestión, si queréis, lo que queráis. ¿A nadie se le ocurre ninguna duda, ninguna cuestión? Sí, sí. Bueno, yo creo que realmente no es fácil entender a Krishnamurti. Es nuestra mentalidad. Es nuestra mentalidad lo que nos dificulta comprender. Claro. Tú lo acabas de decir muy bien. Es nuestra mentalidad previa. Sí. Por eso el trabajo de comprensión a sí mismo es fundamental. Para ser libres de nuestra propia mentalidad. No quiere decir que la desechemos, nuestros conocimientos, si no, no sabríamos volver a casa, ¿entendéis? Pero para comprendernos puramente a nosotros mismos, a veces puede ser una barrera. Yo concretamente tengo el libro de él, La libertad primera y última. Lo he leído, lo he vuelto a leer, lo he releído, porque sí, hay que leerlo más de una vez para que se te quede algo. Sí, yo os lo aconsejo, de verdad. Para mí es un filósofo muy importante en el siglo XX. Es un filósofo que yo desde mi educación científica lo he apreciado muchísimo siempre, pero también
lo veo como un gran filósofo socrático y moral también. Es que es algo muy diferente, ¿no? A lo que nos... Es un perfume distinto. Sí. Indudablemente, pues bueno, hay muchísimos perfumes en el mundo de la filosofía y de la espiritualidad, todos ellos muy bonitos, ¿sí? Hay tantos. ¿Cómo no podríamos estar hablando de Sócrates horas? Y con otro lenguaje veríamos unos aromas tremendos, de Spinoza, de Nagarjuna, de Kant, de tantos. Pero bueno, Krishnamurti fue uno de ellos, y fue innovador en muchas cosas, y intentó darnos propuestas para intentar de verdad transformarnos a nosotros mismos, ¿entendéis? Incluso de una forma que se acercaba a la creatividad de la ciencia. Ese es el motivo de mi tesis doctoral, la comparación de la mente, de la creatividad científica, de la mente científica creativa que nos propuso David Bohm, que fue uno de los colaboradores de él, que fue un físico cuántico, con su propuesta de la mente meditativa o religiosa, que llamó Krishnamurti. Esto a los científicos les llama mucho la atención. Y bueno, y les gusta. A mí el primero. Entonces, pues, sí. Que deberíamos empezar a leer. ¿Por dónde empezamos? ¿Por dónde? Da igual. Su mensaje básicamente se centra en esto. Y él fue un filósofo que se especializó en esta área y se salió un poco. Lo que pasa que fue muy coherente, siempre en su área de trabajo, digamos. Entonces, La libertad primera y última, por ejemplo, es uno de los pocos libros que escribió, porque la mayoría de sus libros, que tendréis cientos publicados, son muchas transcripciones de charlas, diálogos, que nada. Entonces, como libro, ya que lo has comentado, de hecho, lo estoy utilizando para subir el proyector. El de La libertad primera y última. Está un poco polloso el pobre, de tanto que está trabajando, pero sirve hasta para eso. Es un buen libro, y ahí refleja realmente la esencia de su filosofía. Yo ese os lo recomiendo de veras. Y Paco, atrás. ¿Qué tienes que decir del primer libro, A los pies del maestro? ¿Es coherente con El libro de A los pies del maestro es un libro que se escribió cuando él apenas tenía 13 o 14 años. Entonces, él después cuando fue... es un libro teosófico. Un libro de espiritualidad teosófica. A mí me encantó, yo lo leí cuando era muy jovencito y me sirvió mucho como valor ético y moral para la vida, y me sigue sirviendo, pero no tiene nada que ver con su filosofía posterior. De hecho él, posteriormente, él no reconoció haberlo escrito directamente. Él sí que dijo, ya de adulto, cuando se le preguntaba esto, que esto lo escribió, eran las enseñanzas de sus maestros, que él las transcribió. A mí me encantaron también las enseñanzas de sus maestros, pero luego él su filosofía la dirigió en otros pasos, que son los que acabamos de hablar. Pero, bueno, el perfume de A los pies del maestro sigue vigente. Y en otras tradiciones también. Pero la libertad que intentó después transmitirnos, la libertad de la relación de maestro-discípulo, él no quería ser maestro de nadie, ni que lo idolatraran, ni que le dijeran que fuera muy sabio, y tú eres muy sabio y por eso sabes, yo no soy sabio y por eso no sé. Él quería romper toda esa dinámica. Todos somos seres humanos que tenemos que descubrir cómo somos, cómo vivimos. Como decía Sócrates, en eso es que era exactamente igual que Krishnamurti. Por eso él decía, no, yo no me quiero poner en una tarima y hablar con vosotros y daros una conferencia de maestro a discípulo, eso lo decía Sócrates también. Yo quiero andar con vosotros, dialogar todos sentados en la plaza, entre todos nosotros y descubrir juntos. Él como mucho, que Sócrates fue un gran cuestionador de todo, un gran indagador, pero como lo era Krishnamurti, intentaban descubrir algo nuevo, preguntarse el porqué de las cosas. ¿Por qué hacemos las cosas así? ¿Por qué seguimos las cosas así? ¿Por qué estamos tan dependientes? ¿Por qué no somos libres de nosotros mismos, de nuestras ideas,
Entonces, por eso, a los pies del maestro Paco, sigue un poco la tradición que él después rompió. Pero realmente no rompió la filosofía de la sociedad teosófica, que para mí sigue siendo válida en muchísimas cosas. Rompió la dependencia entre el maestro y el discípulo, entre la dependencia de los guías, de los gurús, de que yo te doy la verdad. ¿Entendéis lo que quiero decir? Para Krishnamurti, la verdad ya no tenía un camino. La descubre cada uno por sí mismo. La luz está en uno mismo. Y él es su propio guía. ¿Entendéis? Porque es totalmente necesario. En esto yo lo veo como científico. Es totalmente necesario si de verdad queremos comprendernos. Si no, miraremos por el microscopio y veremos muchas cosas distintas a de lo que realmente es. ¿Entendéis? ¿Tú lo ves así también, Paco? Es un librito muy fácil de leer, también os lo recomiendo. Pues no sé, si no tenéis ninguna cuestión más, yo por supuesto daros las gracias de que hayáis venido. Yo espero que haber podido transmitir solo, mi intención era transmitir lo que quería decir Krishnamurti. Yo espero haber conseguido un poco, y indudablemente ahora es un trabajo que yo os encomiendo, de que es interesantísimo y estoy seguro que disfrutaréis. A lo mejor también sufriréis un poquito, porque se cuestionan muchos cimientos, pero bueno, renovarse es vivir, es como el gas, es la chispa. Si no hay movimiento, no nos quedamos estancados. Pues nada, muchísimas gracias a todos.